Muy buenas tardes. El día de hoy nosotros venimos, mis compañeros Carlos Rossi, Juan José, venimos a presentar la legislación tributaria de Uruguay. Quizás muchos no sabíamos, pero su nombre real es República Oriental de Uruguay. En primer lugar, vamos a presentar algunas generalidades del país. Bueno, entre ellas tenemos que la superficie de Uruguay es de 176.215 kilómetros cuadrados. Limita al norte con el país de Brasil, al oeste con Argentina y al norte y al este con el Océano Atlántico. Este país posee un río muy destacado que se llama el Río Negro. Divide el país casi en dos partes y es navegable en gran parte de su extensión. Uruguay es un país poco montañoso. El relieve más alto que tiene no supera los 600 metros. Entonces es pues más bien plano. Tiene 3.444.263 habitantes. Esto equivale a un promedio de 19,5 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Si lo comparamos con países como Ecuador, Panamá o Venezuela, encontramos que Ecuador, por ejemplo, tiene 70 habitantes por kilómetro cuadrado, Panamá 59 y Venezuela tiene 31 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Entonces podemos analizar que Uruguay tiene una densidad menor a nivel poblacional. Bueno, en cuanto a su moneda, es el peso uruguayo que equivale o es equivalente, un dólar equivale a 43,51 pesos uruguayos o un peso uruguayo equivale a 0,023 dólares. Uruguay en cuanto a la religión, por ejemplo, tenemos que hay un 40,4% de la población que no profesa ninguna religión, un 47% profesa el catolicismo, un 11% el protestantismo y solamente el 0,3% profesa judaísmo. Uruguay tiene una tasa de alfabetismo del 100%, pues entre el 99 y el 100%. Hay algunos datos estadísticos que encontramos que dice que el 99, otros dicen que el 100%, por lo tanto es una población 100% educada. Es de los países que de los primeros países que implementó un sistema de agua potable en un 98% de su país y saneamiento de calidad, agua potable de calidad. Esto lo hace pues un país altamente competitivo en este aspecto, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica. Em, Fue el primer país en el mundo en aprobar el cannabis recreativo. El aborto es aprobado a partir de la semana antes de la semana número 12, perdón, pero esta busca que antes de realizarse un aborto, la persona o la mujer pase por varios profesionales para el tema de concientización, pero es permitido solamente hasta la semana 12. En Colombia, por ejemplo, el aborto es aprobado hasta la semana 24. Eh, bueno, Uruguay está dividido en 19 departamentos, juntas departamentales y los intendentes municipales. Estas personas son elegidos por sufragio universal cada 5 años. La carne bovina es el mayor producto exportado de Uruguay y representa un 20% del total de las exportaciones, seguido de la soya y la celulosa. Su principal aliado en el comercio es China, quien recibe un 28% del total de las exportaciones, que eso equivale a un aproximado de 3.675 millones de dólares, seguido de la Unión Europea, Brasil, Argentina y Estados Unidos, conservando este orden en el año 2022. Listo.
Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del sistema tributario de Uruguay. Uruguay tiene un sistema tributario, el cual es un modelo que combina los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Con qué? Con el objetivo de garantizar toda la recaudación y fomentar la inversión extranjera y promover toda la equidad fiscal, pues. En términos de recaudación están los impuestos indirectos y los impuestos directos. Los impuestos indirectos está principalmente pues el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que representó en 2023 el 47,5% de los ingresos tributarios. Y por el lado de los impuestos directos, estos recaudaron aproximadamente un 41,2% en total. Eh, este sistema de tributación no busca financiar, pues no solo busca financiar el funcionamiento del Estado, sino también, como lo dije ahorita, incentivar como el crecimiento económico de todo el país mediante diversas exoneraciones e incentivos. ¿Para qué hacen esto? Para poder atraer las inversiones y fomentar pues, como segmentos estratégicos. Bueno, entre estos impuestos, como los más relevantes se encuentra el IVA, que ya lo mencioné ahorita, que es el que grava la circulación de los bienes y servicios dentro de todo el país, las importaciones y la construcción de inmuebles. El IVA tiene una tasa general del 22% y se reduce al 10% para productos que son como de primera necesidad, para medicamentos, entre otros. Eh, por ejemplo, también tenemos el impuesto a la renta, que entre estos se encuentran el IRAE, que sería el impuesto a las rentas de las actividades económicas. Este es el que graba pues como las rentas netas de todas las fuentes uruguayas, de las empresas uruguayas. Tenemos el IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, que graba pues los ingresos de los residentes en Uruguay. Tenemos también el IRNR, que es el impuesto a las rentas de los no residentes, que aplica pues a las personas o empresas extranjeras, pero que obtienen ingresos de fuentes uruguayas. Y también está el impuesto al patrimonio, que aplica pues como sobre los activos netos dentro de Uruguay. Las tasas de este impuesto al patrimonio son del 2,8 para los bancos y las financieras y del 1,5% para otras personas jurídicas. Pásalo, Wendy, porfa. Bueno, vamos a hablar ya ahora de los beneficios y las extensiones. Para atraer pues como las inversiones y estimular la economía, Uruguay implementa como diferentes incentivos fiscales, entre los cuales destacamos tres, vamos a destacar tres, que el primero sería la promoción de inversiones. ¿En qué consiste este? La promoción de inversiones permite la exoneración del impuesto a las rentas de las actividades económicas hasta en un 100% en proyectos que contribuyan como al desarrollo económico y social del país. Entonces, por ejemplo, entre estos pueden entrar proyectos de salud, de tecnología, por ejemplo, proyectos de vías que fomenten pues como o ayuden a la agricultura también para que saquen todos los productos de los campos y cosas así. También tenemos los beneficios para los no residentes, que es que se otorgan reducciones y exoneraciones en sectores claves como lo son el turismo. Entonces, por ejemplo, los que no sean residentes, que paguen como con tarjetas emitidas en el exterior, pueden tener la reducción total del IVA en servicios turísticos, en alquileres temporales, como el Airbnb, por ejemplo. Eh, y sí, el tercero es la zona franca. La zona franca, Uruguay cuenta con 11 zonas francas que están ubicadas como en puntos estratégicos, como los puertos, aeropuertos, centros financieros y todas las empresas que operen dentro de estas zonas francas están como exoneradas pues, de todos los impuestos nacionales, exceptuando los aportes a la seguridad social de los trabajadores. Y también, pues con la zona franca se eliminan todos los tributos como lo son el impuesto a la renta por las actividades económicas, el impuesto al patrimonio, el IVA y todos los impuestos aduaneros. ¿Esto con qué se hace? Con la intención de que se fomente la instalación de empresas extranjeras y que se exporten bienes y servicios. Pásalo, Wendy, porfa.
Y las repercusiones económicas. Bueno, el sistema tributario uruguayo ha pasado pues por importantes reformas en las últimas décadas con el objetivo de buscar mayor equidad y eficiencia en la recaudación. Entonces aquí también resalto tres, que serían la reforma del 2007, que esta introdujo un modelo dual de impuesto a la renta. ¿Qué hace este? Separa como el tratamiento de las rentas del capital y las rentas del trabajo para mejorar la equidad tributaria y reducir la evasión fiscal. También pues hay un impacto positivo porque ¿qué se busca con este? Que aumenta la inversión extranjera gracias a incentivos como la exoneración del IRAE y las zonas francas. Gracias a esto Uruguay se ha posicionado pues como un destino atractivo para los negocios. También pues esto genera como un crecimiento económico gracias al equilibrio entre impuestos directos e indirectos, que hace que se mantenga como la estabilidad fiscal y social del país. Hay unos retos y desafíos que son como el costo fiscal de las exoneraciones, que si bien pues los incentivos han atraído inversiones, es necesario que se evalúe si los beneficios superan las pérdidas en recaudación. Entonces, pues como es como una buena estrategia, pero hay que revisar si es viable. Eh, entonces es importante pues que se fortalezcan los mecanismos de control para evitar pues como esos abusos en los regímenes de la exención tributaria. Como conclusión, pues el sistema tributario de Uruguay es un modelo equilibrado que combina pues como los impuestos directos y los indirectos y también mete como los incentivos estratégicos de los que he hablado ahorita. Y gracias a todas estas reformas y beneficios fiscales se ha logrado que lleguen como inversiones y que se fomente el crecimiento económico. Eh, y sí, en definitiva, pues lo que busca Uruguay es como mantener un sistema que permita financiar el desarrollo del país de una manera eficiente, sin perder la competitividad ni la equidad fiscal. Bueno, en cuanto a la distribución de la riqueza, Uruguay es un país que generalmente, pues la percepción de la población en general es de baja corrupción. Se caracteriza por tener un nivel de vida de igualdad y baja pobreza, porque aproximadamente el 60% de la población es considerada de clase media. En el año 2020, a causa de la pandemia, Uruguay sufrió una caída del PIB del 5,9%, pero en los años 2021 y 2022 tuvo una recuperación del 4,4%, donde se destacó el turismo, que es el alojamiento, el comercio y el suministro de alimentos. Em, pues cabe destacar que Uruguay es un país independiente y soberano, tiene un gobierno democrático y democrático y republicano y tiene tripartida de poderes. No es permitida la reelección, el presidente es elegido cada 5 años y no es permitida la reelección. En cuanto a la distribución de los ingresos totales de Uruguay, tenemos que el 1% de la población tiene el 15% de los ingresos y el 99% de la población tiene el 85% de los ingresos. Y en cuanto a la distribución de la riqueza patrimonial, vemos que el 1% de la población tiene el 37% de la riqueza patrimonial, mientras que el restante de la población, o sea, el 99% de la población, tiene aproximadamente el 60 al 63% del total de la riqueza patrimonial. Bueno, ok. Los gastos anuales que presenta el país de Uruguay, tenemos el año 2020. Como todos sabemos, Uruguay, al igual que todos los países, sufrieron, pues se enfrentaron a desafíos económicos muy grandes, muy significativos, debido a la pandemia del COVID-19. Y la inversión pública y privada se vio muy afectada en el país de Uruguay. Más sin embargo, el gobierno implementó medidas para mitigar como el impacto económico. En este caso, obviamente, Uruguay tuvo pues muchos gastos, pues tuvo muchas inversiones, por así decirlo, en los cuales recurrieron a sus recursos anuales. En este caso, nosotros elegimos la salud, asistencia social y la educación. Entonces, en el caso de la salud,
aumentó el gasto en la salud pública para combatir con la pandemia, ya que fue algo muy, pues, fuera de lo normal, fue algo muy impactante, por así decirlo. Entonces, en el caso de Uruguay, invirtieron mucho en hospitales y en centros de salud, ya que aumentaron mucho la capacidad hospitalaria, y hicieron muchas compras de equipos médicos, los cuales eran muy necesarios por medio de la pandemia que se estaba viviendo en ese momento. También se presentaron campañas de vacunación, las cuales se invirtió en preparativos para las campañas del COVID-19. Bueno, eso por el caso de la salud. En el caso de la asistencia social, se habla de programas de apoyo a los sectores más vulnerables afectados por la crisis. En este caso, en el país de Uruguay, se presentó una tarjeta que es como lo dijo una compañera en el caso de Colombia, como un subsidio. Se habla de un subsidio en el país de Uruguay, se llama tarjeta Uruguay Social. Familias que son pues, de bajos recursos y más que todo, sí, a las más afectadas. En el caso de la educación, se presentaron mantenimientos y mejora de los servicios educativos, adaptándose a nuevas modalidades de enseñanza. Entonces, como todos sabemos, fue un año en el que se pasó como al caso de la virtualidad, se invirtió en equipos tecnológicos para los estudiantes, y sí, esas cosas más que todo como de la tecnología. Bueno, los gastos del año 2021. Bueno, para el año 2021, Uruguay continuó enfrentando desafíos económicos, al igual que muchos países, por medio de la pandemia. Más sin embargo, también comenzó a implementar estrategias para la recuperación económica. En este caso, se enfocaron mucho en la infraestructura, la cual tuvo una inversión pública que alcanzó los 518 millones de dólares en el año 2021. Tuvieron gastos en energías renovables y tuvieron gastos en innovación y tecnología. En este caso, en la innovación y tecnología se promovió como activamente la inversión en la innovación y la tecnología, y la finalidad del país, la finalidad de los gastos, el propósito fue como impulsar el desarrollo de nuevas empresas y sectores productivos que se destinaron como recursos a investigación y desarrollo, creación también se enfocaron mucho en la creación de parques tecnológicos y muchos centros de innovación. Y ya por último, en el año 2022, Uruguay destinó sus recursos a diversas áreas. Obviamente son muchos los gastos, son muchas las inversiones, pero en este caso, excluyendo las que les mencioné anteriormente, que fueron la energía renovable, la innovación tecnológica, la infraestructura, la salud, la educación y la asistencia social. Entonces, algunos de los otros sectores en los que se pudo haber utilizado los recursos fue en la administración pública, en turismo y en la agricultura y ganadería. Entonces, en este caso, en este año, les voy a explicar un poquitico sobre el caso del turismo, el cual fue como una promoción del turismo nacional e internacional para, para atraer visitantes al país. Entonces, ¿cuáles fueron como los gastos que tuvieron en Uruguay por medio del turismo? Presentaron campañas, el país presentó campañas publicitarias como para promover destinos turísticos uruguayos en mercados internacionales, así como también invirtieron en infraestructura turística como centros de información al turista. Entonces, en este caso de los centros de información al turista, se enfocaron como en crear centros centros no, ¿cómo se puede decir? Como casillas de atención, pero específicamente para los turistas. Por ejemplo, muchas veces las personas como que llegan a cualquier país y como que, bueno, ya llegué,
¿Dónde estoy? ¿Qué hago? Entonces, en el caso de Uruguay, se implementó una, sí, ¿cómo le puede decir? Una ayuda para los turistas, el cual era un beneficio para ambos, porque así como, como el turista tenía el privilegio, como era beneficiado al momento de acercarse a los puntos de atención y ser atendido, el país estaba como que generando ingresos por medio de esos turistas. ¿Por qué? Porque como que la gente le explicaba, le decía, bueno, entonces si tú quieres ir a tal lugar, entonces tienes que hacer esto, y ahí llega. Entonces el turista como que, bueno, muchas gracias. Se ayudaban como mutuamente y obviamente eran ingresos que le entraban al país. Entonces eso en el caso del turismo, y esos fueron como que los 3 años en los cuales nos enfocamos en el país de Uruguay. Bueno, en conclusión, Uruguay se posiciona en uno de los tres mejores países de Sudamérica, con el PIB per cápita más elevado, lo que traduce a un estado funcional y creciente. Además, estadísticamente se destaca en muchos aspectos, siendo uno de los países con menor índice de pobreza e indigencia, con una tasa de alfabetismo de casi el 100%, a sexto de su población, agua potable y saneamiento en más del 98%. Las inversiones anuales de Uruguay nos muestran los importantes desafíos económicos que enfrentó en el año 2020 debido a la pérdida a la pandemia del COVID-19, lo que llevó al gobierno a implementar medidas para mitigar su impacto. Bueno, las inversiones totales del país fue del 18% del PIB, con un enfoque en salud, como ya nos dijo nuestro compañero, asistencia social y en educación. En el 2021 priorizó las inversiones en infraestructura, energías renovables e innovación para fomentar la recuperación económica. Para finalizar con la conclusión, en el año 2022 los recursos se diversificaron hacia sectores como defensa, administración pública y turismo, como se los mencioné anteriormente. Bueno, y la agricultura, reflejando como un enfoque integral en la reactivación y la sostenibilidad del país. Y a lo largo de estos años, Uruguay como que ha buscado adaptarse a las circunstancias cambiantes, priorizando como el bienestar social y el desarrollo económico. Entonces, sí, con eso damos como finalizado la exposición y muchas gracias.